Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Hola familia, muy buenas noches. Gracias, Caleb. Siempre es una bendición poder reunirnos con una sola visión, con una sola misión, ¿no? De aprender de la palabra de nuestro Señor. En tanto más conocemos de su palabra, de Él, más lo amamos. Así funciona. No podemos amar algo que no conocemos, que no sabemos, que no hemos disfrutado, que no hemos tenido el privilegio de disfrutar de primera mano, ¿no? Muchas veces hemos recibido un mensaje de que dijo el amigo, del compadre, del cuñado, del hijo, del párroco, ¿no? Y un testimonio así. Pero cuando nos encontramos con gente que es de tu entorno y te dice, mira lo que Dios hizo por mí, entonces ese mensaje tiene mucho más peso, ¿verdad? Entonces, es un gozo tener con nosotros a nuestro querido Ernesto Corso, que está muy involucrado en el tema de misiones desde allá, desde la iglesia donde el Señor lo ha plantado en California. Él estará por acá, por Perú, por Lima, en julio, agosto probablemente, y nos gustaría compartir más tiempo con él, aprender más y tal vez ayudarlo si se puede en ese desafío que él tiene. Será un honor para nosotros y para los que quieran unirse también, los del grupo del café. Emilio, Juan, González, ¿no? Esa gente que puede juntarse también un día y tiramos para la playa, ¿no? Y le ayudamos a pescar a Ernesto. Vamos a comenzar orando. Tenemos motivos de oración. El pastor Willy Arce de Dallas me llamó en la tarde solicitando que estemos orando por su esposa María Arce, que iba a ser sometido a una operación, no de riesgo, no es, pero finalmente una operación quirúrgica y que estemos apoyando en él. También el papá de nuestra querida Rocío está un poco delicado, ha sufrido una descompensación, eh, su corazoncito por ahí que se está cansando un poco. Entonces vamos a estar orando por él, ya debe llegar a los 90 años en agosto, si no me equivoco, ¿no? Entonces él es un hombre ya mayor, pero oremos para que el Señor sea glorificándote en su vida, ¿no? Oremos también por Wal Moner, también en Dallas. Él había sido ya salido de un tema de cáncer, pero por alguna razón, meses después, ha recrudecido esa maldita enfermedad y el lunes, si no me equivoco, ya comenzaba sus quimioterapias otra vez. Oremos por Wal Moner en el nombre de Jesús, por nuestro querido promoción también del colegio Walter Suta López, que está delicado también con un diagnóstico medio complicado, ¿no? Oremos por él, por Rafael Urdaneta, este hermano que conocimos en el retiro de 3 días y que, bueno, está preso en una cárcel de Chancay, ¿no? Acusado de feminicidio. Nosotros no sabemos, yo particularmente no lo sé, si él lo mató a su esposa o no, no lo sé. Y aun cuando así fuera, no estoy aquí ni para criticarlo, juzgarlo y menos aún para condenarlo. El Señor es un Dios justo, se ha establecido leyes aquí en nuestro país y bueno, están en eso ahora. Él dice que es inocente. Quiero creerle a él. Confío en el que el Señor haga su voluntad en la vida de nuestro querido Rafael Urdaneta. Y oremos por Israel, porque se encuentra en tiempos muy complicados de guerra. Ahora toda Europa está volviéndose en contra de Israel, tratando de imponerle sanciones si es que no paran la guerra contra Gaza, ¿no? Todo un acontecimiento bélico que está complicando
la estructura de Israel, pero nosotros como creyentes tenemos que reconocer lo que la profecía dice. Ya está escrito. Israel es el reloj de Dios. Israel está en los planes de Dios desde antes de la fundación del mundo. Israel no fue creado en 1948 como una justificación por el genocidio nazi, no como una compensación, no. Hace más de 3.500 años, Israel fue formado cuando el Señor llamó a Abraham en el Génesis 12 y hizo un pacto con Abraham. Ese es Israel ahora. Entonces, vamos a orar por estos motivos de oración y por nuestro querido Ernesto Corso que estará compartiendo en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, nos ponemos de acuerdo, Señor, en esta noche, toda esta humilde generación, para orar en el nombre de Jesús por nuestra hermana María Arce, esposa de Pastor Willy, que está siendo sometida a una operación quirúrgica. Bendícelo, fortalécelo. Sé tú operando un milagro creativo en su vida, Señor. Lo encomendamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, también por don Julio Jiménez, papá de nuestra querida Rocío. Él es un hombre de 90 años prácticamente. Señor, oramos para que tú le des fortaleza, para que tú, Señor, seas su fortaleza, para que seas tú, Señor, glorificándote en su vida y cumpliendo tu preciosa voluntad, tu propósito en él. Lo encomendamos en tus manos, orando para que su corazón reciba una fuerza adicional, para que seas tú, Señor, soplando aliento de vida, Señor, en nuestro hermano. Bendícelo, Señor, bendice la fe de Rocío, de su hermana, de sus seres queridos, que seas tú, Señor, glorificándote en la vida de este hermano Julio, en el nombre de Jesús. Oramos por Rafael Urdaneta, él está preso en Chancay, ¿no? Acusado de un homicidio. Señor, tú sabes qué pasó esa noche. Señor, solo oramos para que seas tú, un Dios de justicia, obrando, operando justicia en la vida de este varón de Dios. Que tú seas, oh Dios mío, devolviéndole la libertad que él necesita, Señor. Si tú así lo quieres, si tú lo sabes, ¿qué pasó esa noche? Lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús, que seas tú proveyendo la sabiduría suficiente a la hermana que es abogada, es una cristiana, que está haciendo de abogada de él, para que le dé sabiduría en el juicio y todas esas cosas, y proveyendo del dinero que necesitan para los gastos que significa esta desgracia. Señor, lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Oramos por Walter Zuta López, nuestro amigo paisano, Señor, que está delicado de salud. Oramos para que tú lo bendigas. Por Gina Montesa, bendícelo también. Bendice la relación con su hijo, con su familia. Que seas tú bendiciendo la vida de ellos. Oramos por la paz de Jerusalén en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de nuestro querido Ernesto. Gracias porque Él nos trae el mensaje, la enseñanza en esta noche. Declaramos que nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, que estamos atentos, Señor, a recibir tu palabra en esta noche. Bienvenido eres, precioso Espíritu Santo, que nos traes revelación, luz, sabiduría, entendimiento, paz, contentamiento. Nos traes el refresco en esta noche, una unción nueva, una unción fresca, un vino nuevo, una unción poderosa. Amoroso Dios, bienvenido eres en nuestro corazón, en nuestros hogares, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. Ernesto querido, estás en casa. Por favor, comparte la lección de esta noche. Muchas gracias, Max. Buenas noches con todos. Juan, Rocío, Jaycee, Caleb, ¿cómo están? Bueno, como siempre me gustaría poder compartir con ustedes un versículo que me ha quedado estos días impreso un poco en mi conciencia, que está en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Dice así la palabra del Señor: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una de las cosas, hermanos queridos, que Dios ha traído como punto importante, como lo primero que debemos comprender todos nosotros, es de que la palabra del Señor, la Biblia, es eh, el mayor esfuerzo, no tal vez el mayor, digamos, uno de los esfuerzos del Señor para que nosotros conozcamos cuál es el plan de redención para el hombre. Si Dios no hubiera estado interesado en la redención del hombre, para empezar, Jesucristo no hubiera venido, y dos, la Biblia solamente hablaría de la caída del hombre y finalmente de la condenación del hombre. Sin embargo, la Biblia está plagada del interés de Dios por reconciliar al hombre con Dios. Y ese pasaje de segunda de Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, que hacemos bien en estar atentos, dice, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y sí, porque necesitamos que algo de nosotros se alumbre, necesitamos tener una guía, necesitamos tener una señal que nos lleve hacia algún lugar, porque nuestras vidas no son meras coincidencias, hermano, ¿no? Nuestras vidas no pueden compararse como un fruto de la casualidad. Hay muchas personas que son agnósticas o algunos son ateos que nos ponen en una escala de la evolución como si fuésemos una cosa de la casualidad, y eso no tiene sentido. Dios nos ha creado con un propósito. No podemos ser simplemente el punto más desarrollado de la evolución y estar entre una lista comparado con los animales, con los monos, con las aves. Nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios y el interés de Dios es que nosotros podamos redimirnos. Dios nos ha creado con el interés de reflejar su imagen en nosotros porque Él nos hizo su imagen y semejanza. Él nos ha creado con el interés de reflejar su imagen y poder ser instrumentos en la mano de Él. Es importante que comprendamos que estos estudios que estamos teniendo, hermanos, que están basados en la palabra profética más segura, han sido inspirados por el Espíritu Santo, por medio de hombres que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es la única evidencia que tenemos escrita. Este es el modelo. Este es el modelo. La Biblia es el modelo que ha dejado Dios. Aquí no hay nada que nosotros tengamos que descubrir. Así que bueno, vamos a empezar la última parte de la clase de la justificación antes de empezar con el otro tema que tiene que ver con un nuevo ocupante, que es el Espíritu Santo. Pero vamos a terminar con la última parte que hicimos el otro día, que estamos hablando sobre la justificación. Dijimos de que la justificación no depende por ningún mérito nuestro, ¿verdad? Que solamente tiene que ver con la gracia que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que tenemos que estar aferrados a mantenernos sin fluctuar a la esperanza a la cual nosotros nos hemos cogido, que es creer que Jesucristo hizo la obra en la cruz, ¿no? Y los resultados de la justificación, la letra D, que es a lo que nosotros estamos entrando, la última parte, dice, la justificación te ha dado una nueva posición, nunca se alterará. En tanto mantengas tu fe en Cristo, el acto justificador de Dios no necesita repetirse y las bendiciones son permanentes, ¿no? Yo me recuerdo que en una época, cuando todavía era nuevo en la fe, yo a veces me preguntaba si yo realmente había recibido a Cristo. Yo cada vez que iba a una reunión y el pastor decía, ¿quién quiere recibir a Cristo? Yo siempre levantaba la mano. Habré levantado la mano como unas 50 veces para recibir a Cristo. Y yo decía, más vale pecar de exceso que, Por las dudas. sí, por las dudas, pues, no por las dudas, decía yo. Pero no, déjenme decirles que una sola vez nosotros recibimos ese perdón, nos hacemos sus hijos, ¿no? Y que esa justificación no necesita repetirse. Él ya la ha hecho una sola vez y para siempre para nosotros.
Y se descubre por ti mismo los resultados de la justificación que Cristo logró para ti en la cruz. Entonces yo voy a necesitar aquí la ayuda de algunos de ustedes, ¿no? Y vamos a leer algunos pasajes que tenemos ahí en el PDF. Uno de ellos está, Max, ¿me puedes ayudar con Hechos 13 del 38 al 39, por favor? Hechos 13, 38, 39. Así es, Hechos 38, 39. Hechos 13, 38, 39. ¿Y quiénes están ahí? Lida, Lida, está Lida ahí. Lida, de repente tú nos puedes ayudar con... Hermano, buenas noches. Sí, yo estoy pendiente, pero estoy en el carro, estoy regresando del trabajo. Está en el bus. Ya, Lida, no te preocupes, está bien. Y vamos a ver si alguien nos quiere seguir ayudando, pero JC. vamos con Hechos primero. Vamos con Hechos 13, 38, 39. ¿Qué dice Max? Hechos 13, 38 al 39 dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ok, entonces uno de los resultados, de los beneficios de la justificación es el perdón de pecados, ¿verdad? Cuando nosotros tengamos algo que llegue a nuestra conciencia, porque pues a veces uno tiene pues un pasado, a veces uno tiene cosas que haya hecho y uno dice, bueno, Dios me perdonará esto, pues sí, para eso murió Él en la cruz. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, no importa lo que hayas hecho, no porque Dios perdona el pecado más grande que nosotros hayamos podido cometer, así hayamos sido asesinos, hayamos sido lo que sea. ah, Dios nos perdona. De hecho, en el escenario, cuando Jesucristo estaba siendo crucificado y al lado de ellos estaban los ladrones, Dios le dijo a uno de ellos, hoy día estarás conmigo en el reino. Después que en el momento justo que esta persona, este ladrón, está siendo crucificado por sus delitos, llevó toda una vida cometiendo delitos, llevó toda una vida haciendo sus fechorías y en el último momento de su vida se encuentra con el Salvador, con Jesucristo. Y sin importar lo que pasó antes, él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa, hermanos, cuánto hayamos hecho, él ya murió en la cruz. No, no te dejes engañar por el enemigo. No, ese es uno de los beneficios que obtenemos por la justificación. Y eso no es por nuestros méritos, es por los méritos del Señor. Acordémonos de eso. Y es una gracia, es un regalo, es algo que no merecemos. No tenemos que hacer nosotros obras de construcción o tenemos que estar eh, haciendo obras para que nuestras obras nos salven, pues la salvación no es por las obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Romanos 5, 1 y el 10 al 11. Dice Romanos 5, 1, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, justificados, así empieza, justificados. Nuevamente la justificación. Y luego dice, por la fe tenemos paz. Ese es otro de los beneficios. Tenemos perdón de pecados, tenemos paz, ¿no? Eso me hace recordar muchas veces cuando he lidiado con situaciones, porque todos lidiamos con situaciones en la vida donde la paz no llega, ¿verdad? Estamos ansiosos, estamos preocupados, que si va a llegar el dinero para el fin de mes, que cómo lo voy a estirar, que Ajá. dónde que mi hijo está saliendo con una muchacha que no es creyente, que mi hija está fijándose en un muchacho que no es creyente, que y todas esas preocupaciones que la vida diaria nos puede traer, ¿no? Que sí, que están avisando que en Lima va a haber un terremoto de 8 grados, todas esas cosas que vienen a nuestra mente y que nos quitan, nos roban la paz, ¿no? Y, y esas cosas son como un peso que van encima de nosotros, como una mochila que está llena de piedras y que no nos permite caminar. Y si caminamos, nos caminamos con un peso así que a veces nos entristece, nos inquieta, nos roba la paz. Tenemos que aprender, hermanos, de que en esos momentos nosotros tenemos que doblar nuestras rodillas y recordar lo que la palabra del Señor siempre nos ha dicho, ¿no? Que Él es nuestra paz,
Venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Un corazón contrito y humillado nunca despreciará el Señor, hermanos. Cuando nosotros nos encontremos en situaciones como esa, es porque el corazón y la mente nos está engañando. Recordemos, y eso es algo que vamos a estudiar más adelante, y de hecho lo hemos visto también anteriormente, que cuando nosotros venimos a Cristo, la justificación es un proceso por el cual nosotros vamos a obtener, por medio del Espíritu Santo, frutos en nuestra vida, ¿no? Parte de esos frutos tiene que ver con la conversión de nuestra alma, ¿no? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, Él viene, nos perdona los pecados, redime nuestro espíritu que estaba muerto, porque nosotros nacemos con el espíritu muerto. Recuerden que somos cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte de nuestro ser que nos hace consciente del mundo exterior, que nos permite oler, saborear, mirar, oír, sentir dolor, ¿verdad? Sentir placer. La parte de nuestra alma tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Las personas que no conocen a Cristo, que no conocen al Señor, piensan que las cosas del pensamiento y de las emociones pertenecen al espíritu. No. Las cosas del alma tienen que ver con los pensamientos y las emociones, lo que yo pienso, lo que yo siento es el alma. Y el espíritu es la parte del ser humano que nació para estar en conexión con Dios. Esa Amén. parte es la parte muerta. Por eso que les dice la Biblia que el Espíritu Santo vivifica nuestro espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, eso vivifica. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros venimos a Cristo, ese espíritu es vivificado, pero todavía nuestro cuerpo está en esta tierra y tiene la semilla del pecado. Nuestra mente todavía tiene la semilla del pecado. Nuestro corazón tiene la semilla del pecado. Por eso que la Biblia dice, engañoso y perverso más que todas las cosas el corazón del hombre. Nosotros tenemos que entender que nosotros vamos a tener que convertirnos como un trabajo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo trabaja en nuestras mentes y en nuestras emociones, como un proceso. Entonces, cuando tú te sientas que tú estás triste, tú tienes que recordar quién es Dios, quién es Él, que Él es tu Padre, que Él ha prometido y que Él no va a fallar, que Él va a sostener nuestras vidas y va a sentar nuestros pies sobre la roca. Él va a afirmar nuestros pies sobre el camino para que nosotros no caigamos. Esas tristezas que son causadas por el corazón, del corazón del hombre, tenemos que comenzar a ponerlas en su lugar y decirle, corazón mentiroso, yo no creo en esto porque mi Padre va conmigo, él es mi proveedor, Él es mi fortaleza. Y pase lo que pase, aún hermanos, aún si llegase lo que no queremos que llegue, igual Dios es poderoso para darnos la paz. Amén. Él es poderoso para podernos, esa es una de las evidencias de esa vida, de esa relación con el Señor Jesucristo. Así que, justificados, ese es uno de los resultados de la justificación. El versículo 10 y 11 del mismo capítulo también nos dice, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el Señor nuestro Jesucristo, por quienes hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, una de las cosas que también tenemos, aparte de perdón, aparte de la paz, es que hemos sido reconciliados, ¿no? Que por la muerte de Jesús ahora somos llamados amigos de Dios, ¿no? Antes no era así. Recordemos cuando estuvimos leyendo anteriormente que Dios no puede cohabitar en el pecado, que Dios, aunque ama al pecador, odia el pecado. Y cuando el hombre peca, Dios no puede verlo. Dice la palabra, si mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, no me hubieras oído. Y recordemos que esa es la situación del hombre sin Dios, pero el hombre con Dios es llamado amigo de Dios. Es llamado amigo de Dios. Así que es otro beneficio de la justificación. Efesios 1:7. Efesios 1:7, vámonos a Efesios 1:7, Gálatas, Efesios 1:7, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención por la sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Nuevamente, el perdón de pecados. Nuevamente, el perdón de pecados. Luego dice Romanos 6:23,
Vamos a pasar a Romanos 6:23. Hermanos, guarden su PDF, miren cuánta palabra del Señor tenemos para nosotros estar recordando y estar a tener en memoria fresca todas las palabras y las promesas del Señor. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos vida eterna, hermano. Esa es otra cosa que tenemos que ver. Miren, yo creo que uno de los problemas que adolecemos todos los cristianos es que tenemos mala memoria. Y nuestra mala memoria nos hace olvidar quiénes somos, ¿verdad? Si nosotros entendiésemos quiénes somos, no andaríamos muchas veces tristes o cabizbajos o decepcionados, o como muchas veces vivimos fuera de la expectativa que Dios tiene para nosotros. ¿A qué me refiero yo? Imagínense que cualquiera de ustedes pónganse en el papel de que sean el presidente del Perú, o la presidenta, ¿no? Porque también tenemos mujeres que son presidentes. Y entonces ustedes imagínense en la posición esa de presidente, ¿verdad? Un presidente va a un lugar y le abren todas las puertas. Un presidente tiene la posibilidad de conversar con otros presidentes. Un presidente tiene un resguardo de seguridad que no lo tiene un ciudadano normal, ¿verdad? Un presidente tiene a su disposición mucha gente que trabaja para él, ¿verdad? El presidente tiene una logística muy grande, es el jefe de las Fuerzas Armadas, tiene a la Marina, a la Naval y al Ejército, cielos, tierra y mar a su disposición. Y entonces yo no creo que un presidente se sienta como cualquier parroquiano pues, que camina por la calle, ¿no? Porque su envergadura, su investidura, le da una posición que no lo hace estar en la misma condición que cualquier otro. Ahora, si nosotros nos vamos al plano como hijos de Dios y nos ponemos a pensar quiénes somos nosotros para Dios, que somos real sacerdocio, que hemos sido, que somos ciudadanos del reino de los cielos, no que Él es nuestro Padre, que Él dice que Padre que su Hijo le pide pan le dará piedras, ¿no? Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él vive por medio de su Santo Espíritu dentro de nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Nosotros si ponemos a pensar a nuestra posición, entonces estoy seguro de que podríamos tener una vida mejor de la que tenemos, pero tenemos mala memoria. Por eso es que es tan importante estar leyendo la palabra todos los días y pedir siempre al Espíritu Santo que traiga memoria la palabra que leemos. Esa palabra venga a nosotros y que nosotros la pongamos en práctica, hermano, porque si viene a nuestra memoria y no la ponemos en práctica, tampoco nos sirve de nada. Dice la palabra del Señor que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y cuando nosotros venimos a esa palabra y la aplicamos en nuestra vida, lo que hacemos es que esa palabra se convierte en carne y sangre en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que recordar ahora con este versículo, ¿no? Que nosotros somos ciudadanos del cielo, que tenemos vida eterna. Esa es otra de las cosas de la justificación. Nosotros tenemos unos beneficios. Miren, la gente tiene que ir a psicólogos, a terapistas, y nosotros ya tenemos el perdón del Señor. Y claro, todo es un proceso que vamos a ir aprendiendo y vamos a ir poco a poco creciendo en ese aprendizaje, pero el Señor no nos desampara en ningún momento y ustedes van a experimentar por cuenta propia ese efecto positivo de vivir junto al Señor y con el Espíritu Santo entre nosotros. Recordemos también lo que dice la palabra, que su Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y cuando tú estés pasando cualquier cosa, recuerda eso, clama al Señor, que Él te va a responder. Vamos a ver lo que dice luego 2 Corintios 5, 17 y 19. Max, ayúdame con Hebreos. ¿Hebreos o Eh, 2 me- me- Corintios? ok, búscame 2 Corintios. Aquí quien no estoy viendo ahora es a Emilio. Emilio. Sí, Emilio nos ayuda también mucho con las lecturas. Ayúdame con 2 Corintios. Pero está Jaycee. Estaba Jaycee. Se ha ¿Por ahí volado. está Jason? No, Jaycee, no. El problema de internet allá en la provincia donde vive ella. 2 Corintios. 2 Corintios 5, 17 al 19. Leo, hermano. Ups.
De Quiero que modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. amén. No tomándoles en cuenta sus pecados, nos reconcilió. ¿No? Qué maravilla, ¿no? Que solamente Dios puede hacer una cosa como esa, ¿no? Porque Amén. qué difícil es poder nosotros mismos como seres humanos perdonar a quienes nos han ofendido, a quienes nos han dañado, ¿no? A quienes nos han hecho todo el daño y nosotros hemos ofendido y ofendemos a Dios diariamente en su presencia, ¿no? Cometiendo robos, homicidios, mentira, lascivia, todo tipo de obras de la carne, ¿no? Ira, maledicencia, borracheras, enojos, rebelión contra los padres. Y todas esas cosas Dios las perdona, las hace de lado y nos hace nuevas criaturas. Ese es otro de los efectos positivos también de poder estar junto con el Señor. Vamos a Hebreos 10, del versículo 17 al 18, dice, aquí está, Hebreos 10, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Donde hay remisión por estos, no hay más ofrenda del pecado. Ya Dios nos redimió, ya Él murió una sola vez y ya no se acuerda más de nuestros pecados. No, no dejes que el enemigo trabaje en tu mente y te haga recordar sobre cosas del pasado que ya Dios te perdonó. Eso pasa, hermanos. A mí me ha pasado, ¿no? Que alguna vez yo le he dicho, Señor, perdóname porque tal año de mi vida hice esto, porque a veces Dios viene, ¿no? El Espíritu Santo a veces viene y te hace recordar, oye, ¿te acuerdas que hiciste esto hace como 25 años atrás, hace como 12 años? Y no, hiciste mal, dice, ¿no? Ese es parte del proceso de sanidad, hermano. Si te pasa eso, déjame decirte, si te pasa eso, inmediatamente dile, Señor, gracias por traerme a memoria esto, perdóname, por favor, porque parte del proceso de sanidad del alma es que Dios viene a traer a nuestra mente cosas del pasado. Y no es para culparnos, es para pedir perdón y para sanarnos. Así que yo te invito también que tú hagas eso, ¿no? Dice, Señor, si yo he hecho algo mal en el pasado que necesito que tú me perdones y yo ser consciente de lo que hice, ya tráeme la memoria y Él va a saber cómo te lo va a traer. Y una vez que tú le digas, Señor, perdóname, ya nunca más te acuerdas de Él, por favor, ¿eh? Nunca más, ya porque ya la ofrenda ha sido pagada por una sola vez y nada más. Luego dice Isaías 61:10, Max, ¿tú me ayudas? Ah, Isaías 61:10. La palabra del Señor es tan maravillosa, realmente da vida. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dice la palabra refiriéndose a la Biblia. Isaías 61:10. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Por eso dice, en gran manera me gozaré. ¿No? Esa es otra de las razones, otra de los beneficios que nos da la justificación. Ese gozo, esa alegría. El gozo es un estadio diferente que la alegría que es momentánea, ¿no? A veces yo lo he comparado, justo ayer hablaba con un hermano sobre la comparación la diferencia entre el gozo y la alegría. Y la alegría es como decir, imagínate ahorita, hermano, que viene alguien y te da ahorita 50.000 soles. Así te cae, ahorita te caen con 50.000 soles. ¡Pum! Y entonces, ¿qué va a pasar? Inmediatamente tú te vas a emocionar y te va a dar una alegría, porque dices, ya ahora sí voy a poder pagar la renta, voy a poder pagar esta deuda que saqué, que ya le voy a comprar esto a mi hija, que esto, que el otro, y voy a pagar esto, y voy a comprar esto, y me voy a ir a un viaje con mi esposo, y lo voy a sacar a los chicos a pasear, y de pronto te alegras, y después que haces todos tus planes, y después que haces todo eso, se te fue ese momento de alegría, y más todavía cuando se te acaba la plata. Y luego
y luego te quedas tan igual como antes. Pero el gozo es diferente, el gozo es un estado permanente, constante. Y de hecho tenemos momentos de pico donde la alegría llega. ¿No te ha pasado que a veces amaneces y de pronto tienes una alegría inusual? Y no es porque hayas recibido nada, no porque te han regalado 50.000 soles, no, ni porque ese día tu esposo se portó bien y te preparó el desayuno. No, simplemente te levantaste con alegría. Y es que el gozo del Señor está en nosotros, ¿no? Él nos ha vestido, dice, con vestiduras de salvación, nos ha rodeado con mantos de justicia, como a novio me atavió. Y esas son las cosas que suceden con nosotros por la justificación. Esas son cosas que antes no teníamos. No recordemos nuestras vidas antes de conocer a Jesucristo y veamos, ¿no? La diferencia es como del día a la noche. Y eso yo no tengo que explicarles mucho porque todos tienen una propia experiencia con Jesucristo. Dice, nos da un hermoso cuadro de la obra salvadora de Dios, Isaías 61:10, y de la justificación como gracia divina. Dice, nota que Dios nos rodea con un manto de justicia, que no es otra cosa sino la justicia de Cristo cubriendo nuestros harapos de miseria y de pecado. Ahora Dios ve ese manto de justicia perfecta, inmaculada de su Hijo en lugar de nuestro pecado. Qué maravilloso, me encanta este simbolismo. Y ahí en el PDF pueden ver a Cristo poniéndonos un manto como un manto de justicia, ¿no? Seguramente Dios nos mira por medio, nos ve con ese manto de justicia logrado por su Hijo y nos mira con mayor misericordia. Además, el manto de justicia que te cubre te permite vivir con la actitud positiva de justicia, ¿no? Amando la justicia y rechazando el pecado. La justicia de Cristo llega a ser una fuerza dinámica en tu vida, eso es lo que tiene que ser también, ¿no? Recordamos que tenemos que vivir una vida conforme a la palabra, hacer las cosas que son correctas, ¿no? Porque aunque hemos sido justificados, no significa que por esa razón nosotros vamos a estar peque y peque constantemente, ¿no? Tenemos que tener una actitud, tenemos que tener una forma de vivir. Recordemos que el cristianismo no es una religión, sino una forma de vida. Y un discípulo de Dios es alguien que anhela ser como Cristo, Amén. ¿no? Y si nosotros anhelamos ser como Cristo, tenemos que dejar al lado el pecado, porque así como Él es santo, nosotros tenemos que también ser santos y vivir en el proceso de santificación. La palabra santo significa apartado para Dios. Eso significa la palabra santo. Y cuando hablamos de un proceso de santificación, estamos hablando de un proceso de ir renunciando al viejo hombre, al mentiroso, a todo ese hombre que teníamos antes, que éramos antes renegones y qué sé yo, que cada uno sabe de sí mismo, y de ahí volvernos como Cristo, ¿verdad? No podemos estar llevando a la cruz a Jesucristo cada vez que nosotros cometamos un pecado porque ese no es el propósito. Nosotros tenemos que tener una vida que le agrade a Dios. Dice, ven mientras haya vida al Señor. En su muerte solamente pon tu confianza, ninguna confianza en ninguna otra cosa. Confía absolutamente en su muerte y con ello cúbrete completamente. Si llegan preguntas a tu mente que tratan de confundirte, piensa en esto. Si el pensamiento trata de juzgarte, di, Señor, entre tu juicio y yo presento la muerte del Señor Jesucristo, Él pagó por mí. Porque a veces podemos sentir que no nos perdona el Señor. Entre tu juicio y yo presento la muerte del Señor Jesucristo y pago por mí. Y eso no es para que tú le tengas que refregar nada al Señor en la cara, eso es para que en tu mente tú te ubiques, porque Él lo sabe bien claro. Pero entre el juicio y uno, ponemos al Señor en el medio, porque Él ya pagó por nosotros. Si un pensamiento llega a tu mente y te dice que eres pecador, dile, pongo la muerte de Jesucristo entre mis pecados y ese pensamiento. Y los méritos pongo por lo que debería tener y no tengo. O sea, tú no creas que ningún pecado puede ser perdonado. Ponga a Jesucristo en el pensamiento, en el medio. Si un pensamiento te dice que Dios está irado contigo, di, Señor, pongo la muerte de Jesucristo entre la ira de Dios y yo. Y eso es, como te digo, para que uno mismo pueda educar a la mente, ¿no? Ordenarle a la mente a pensar como tiene que pensar. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, ¿cómo es que si tenemos la mente de Cristo, a veces nosotros pensamos mal? A veces tenemos pecados, pensamientos pecaminosos, entonces ese no puede ser la mente de Cristo. Efectivamente, no es la mente de Cristo, es la mente de nosotros que todavía está dañada por el pecado. Pero esa mente no es la que puede predominar. Inmediatamente tú tienes que recordarte y el Espíritu Santo te va a traer a la memoria cómo es que nosotros tenemos que pensar.
Y esa es la mente que nosotros tenemos que abrazar, ese es el pensamiento que nosotros tenemos que abrazar. Recuerda que el convertirnos en un proceso de santificación es una educación que tiene que ver con la costumbre de decir no a algunas cosas y decir sí a otras. Tiene que ver con la constante disciplina y el hábito de obedecer al Espíritu Santo para nosotros poder lograr ese proceso de santificación. Por eso que estas frases pongo yo en el medio de mi pensamiento y el Señor a Jesucristo nos ayudan mucho a poder ubicarnos. Aquí nos están dejando un versículo que es para memorizar, que está en Romanos 5.1, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, recordemos siempre estos pasajes que nos hagan recordar sobre la justificación. ¿Quién es Él? Él murió en la cruz por nosotros, Él pagó en la cruz por nosotros, el precio que teníamos que pagar, Él lo pagó, Él es nuestro abogado, Él nos ha dado una nueva posición que es la justificación, es la reivindicación al reino de Dios. Como dijimos en un momento, es como cuando una persona está en la cárcel y sale, aunque pagó ante la sociedad su condena en la cárcel, todavía le queda el antecedente y con ese antecedente vive toda la vida. En el caso de nosotros, no. Y no me acordaré más de su pecado, dice el Señor. Amén. La justificación nos limpia, nos hace nuevas criaturas. Entonces recordemos siempre esto. Estos son dos versículos que nos van a ayudar a poder siempre tener fresco esto. Y ahora, le doy gracias al Señor de verdad por la justificación. Me encanta mucho este tema porque nos hace ver la gracia del Señor. Ahora vamos a entrar a otro tema. Yo les mandé aquí en el chat de Un Café con Más el otro PDF que tiene que ver con el nuevo ocupante del Espíritu Santo. Este es un capítulo fascinante. Este es un capítulo que nos catapulta a un Dios poderoso, a un Dios sobrenatural que actúa en forma sobrenatural sobre nosotros. Un Dios que nos ha provisto del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros para otorgarnos un poder que tenemos que descubrir para nosotros poder ser usados, ¿verdad? Aquí, como algunas he dicho, los superamigos, Batman, Robin y todos esos superhéroes nos quedan chicos, porque Dios nos ha dotado a nosotros de un poder que nos permite tener una vida victoriosa. La palabra del Señor dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Él tiene preparado para nosotros. Y esas son las cosas que nosotros vamos a comenzar a aprender por medio de su Santo Espíritu. Dice aquí, introducción, sería realmente imposible vivir una vida cristiana victoriosa si dependiéramos solamente de nuestras fuerzas. Gracias a Dios, porque ha provisto el poder para lograrlo y para que podamos crecer constantemente en nuestra vida espiritual. No nos ha dejado solos. Después de perdonar nuestros pecados, reconciliarnos y darnos nueva vida, sino que ha venido a nosotros en la persona del Espíritu Santo. De hecho, el cristianismo es la única religión, como ya antes les he comentado, que se atreve a decir que el Dios de su religión vive dentro de él. Los budistas no creen eso, Buda está muerto, ¿no? Y todos los que practican un tipo de religión no tienen a sus dioses viviendo dentro de ellos. Nosotros sí, nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es una de las tres personas del Señor, el Señor que vive dentro de nosotros. En este capítulo nosotros vamos a aprender de que el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una de las personas del Señor y tiene características divinas, características que lo califican como un ser pensante, como un ser que se emociona, como un ser que sabe decidir. Y eso no es una energía coge, mete los dedos en la electricidad y es el chicotazo que te mete. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con eso. Tampoco tiene que ver con la fuerza de la naturaleza. No tiene que ver con nada de eso. El Espíritu Santo es una de las personas, pero Dios proveyó al Espíritu Santo para darnos justamente aquello que necesitábamos para poder tener las vidas que Él nos había ofrecido. Cuando Jesús estaba en la tierra y Él sabía que Él iba a ir hacia la cruz y les decía a sus discípulos que la hora del Hijo del Hombre se acercaba, ¿no? Y Él iba a ser entregado para morir, sus discípulos le decían, no, Señor, no, eso no va a pasar, yo me voy a poner en el medio.
Y él decía, les conviene que yo me vaya, porque enviaré al Espíritu Santo que os bautizará en poder, dice, ¿no? Y en esa época ellos no entendían lo que estaban hablando Jesucristo. Hay muchas cosas que Jesucristo hablaba que no entendían en aquella época los cristianos, y tampoco nosotros lo entendemos ahora, pero estas enseñanzas nos van a permitir entender a qué se refiere. Entonces, nosotros sería imposible que nosotros podamos tener la vida que queremos tener si no tendríamos la presencia del Espíritu Santo. Es imposible. No podíamos, estaríamos igual que antes. De hecho, las vidas que teníamos antes era porque nosotros estábamos solos, que en nuestras propias decisiones, en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias emociones, no dándole lugar a Dios. Pero ahora Dios participa, pero no solamente participa diciéndonos las cosas, sino que nos da el poder, nos da la fuerza. No solamente nos guía, mira, no vayas a hacer esto, porque si vas para allá, te vas a estrellar, ven para acá. Pero no solamente eso, si no sé lo que haces, no agarra y te levanta, y te coge los brazos y dice, vamos, tú no vas a ir solo, yo te llevo, vamos, yo te llevo de la mano, así como cuando éramos niños y teníamos miedo de la oscuridad y papá y mamá nos decían, mira, anda a la cocina y tráete un pan que hay dejado ahí, una fruta. Y tú decías, no quiero ir porque tenías miedo. Entonces él se paraba y te cogía la mano y iba contigo. Ya no, tú no tenías miedo, ¿verdad? Porque ya iba tu padre contigo, ¿verdad? Amén. Esto es lo mismo, Dios va a nuestro lado. Y yo estaré con usted Amén. todos los días hasta el fin del mundo. Todos los Aleluya. días hasta el fin del mundo. Todos Amén. los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los Amén. días hasta el fin del mundo. Todos Aleluya. los días hasta el fin del mundo. Créelo, Aleluya. créelo, créelo, Amén. créelo. Amén. Agárralo, créelo, Gloria a tómalo las Amén. Dios. 24 horas mientras que tú Amén. duermes. Él no duerme. Amén. Él no Amén. duerme, nunca duerme. Él no se detiene, él no para. Él nunca se detiene. Él es el Aleluya. poderoso. Y ese poder es el que actúa dentro de nosotros. El poder que resucitó a Dios de los muertos. Es ese mismo poder que actúa en nosotros y ese es su Espíritu Santo. Hermano, entonces esto vamos a aprender ahora. Dice aquí, me gusta ese dibujito, lo ven ahí, la paloma, que siempre usamos la paloma como símbolo del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo está en ti. Dice, ¿quién es el Espíritu Santo? Ahí entramos. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es como el viento, aunque no lo vemos, percibimos sus efectos. Vamos a buscar Juan 3 del 7 al 8. Juan 3 del 7 al 8. Me gusta ese versículo. Dice, no te extrañes de que te haya dicho, es necesario que volváis a nacer. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Así Amén. es. Mira, hermano, hermana, ¿tú te acuerdas que alguna vez cuando te fuiste de paseo a Huampaní, tal vez, ¿no? O te fuiste a Canta, o hasta saliste al patio de tu casa donde tienes un arbolito y tenías una tarde soleada, bonita, linda, y hacían un fresquecito el viento, ¿no? Y tú nunca sabes de dónde viene el viento, ¿verdad? ¿Quién sabe de dónde viene el viento? Tú no sabes si viene por el norte, por el sur, si viene de abajo, si viene de arriba, pero tú sientes el viento en el cuerpo, ¿verdad? Que sientes que viene y te refresca y estás ahí, ¿no? Y aunque no entiendes nada del viento, aunque no entiendes cómo que funciona la naturaleza, la física, ¿no? La mezcla de gases, la mezcla de los componentes para que ese viento esté ahí, y aunque tú no sabes de dónde se forman los vientos, ¿no? Ni de dónde vienen, ni a dónde van, no ni sabes a qué hora llegan, ni a qué hora se detienen, no sabes a qué hora chifla, ni no chifla el viento, pero sin embargo está allí. Está allí. Déjame decirte algo, el Espíritu Santo es igual en nosotros. Primeramente tienes que entender que no necesitas ahorita mismo comprender todo lo que es Él, aunque vamos a conocerle un poco ahora, pero cree que Él está en ti. Siente su presencia en ese frescor de la paz y del gozo que Él nos proporciona, del perdón de pecados, de esa manera en que nos hace sentir que somos valorados por Él, que somos preciosos para Él. Y cada uno de nosotros lo sabemos porque hemos vivido esta experiencia con el Señor. Lo sabemos, dice que el Espíritu da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, ese es como el viento que se mueve, que nos refresca, que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Sin embargo, no es una energía o una fuerza eléctrica, sino una persona, la tercera persona de la Trinidad. Es decir, es Dios. Jesús siempre se refería al Espíritu Santo como Él, no como eso. Dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y os bautizará con poder. El Espíritu Santo.
Es un pronombre personal. Yo, tú, él. Pronombres personales. No se refiere eso. Dice él. Y es una persona. Es decir, es Dios. Jesús siempre se refiere al Espíritu Santo como él, no como eso, ya que es una persona y no una cosa. Juan 14:26. Uy, ¿cómo nos gana la hora? Juan 14:26. ¿Es así? Más el, Cuando más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Ok, ¿ves? Él nos enseñará el Consolador, ¿verdad? Él. ¿No? Y aquí vamos a adelantarnos rapidito y mira, dice, Él nos enseñará. Y una cosa no te puede enseñar, Él te recordará. O sea, es una característica de las personas. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Él. Juan 16:13. Juan 16:13. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Otra vez, Él dice, porque cuando venga el Espíritu, Él os guiará. Él. Ahí estamos viendo esa característica del Espíritu Santo usando el pronombre personal por parte del mismo Jesucristo, ¿no? Y vamos a hacer algo, vamos a quedarnos aquí, pero yo quisiera quedarnos aquí, pero quisiera que nosotros hagamos en estos días una oración para prepararnos para la otra semana. Y yo les digo para prepararnos a la otra semana porque este capítulo de un nuevo ocupante del Espíritu Santo, hermano, yo te aseguro que te va a catapultar a otro nivel. Amén. Yo Amén. estoy completamente seguro que te vas a ver diferente. Después que tú entiendas quién es el que está dentro de nosotros, te vas a ver diferente. Y en esta semana que vamos a esperar hasta el miércoles para tomar la siguiente del tema, pide al Señor que abra nuestros ojos espirituales, nuestra mente y nuestro corazón para recibir la palabra que Él nos quiere dar. Así que yo voy a orar ahorita por ustedes. Señor, te doy gracias por este grupo maravilloso que está aquí con nosotros. Gracias porque tu propósito de redención ha sido para cada uno de ellos, para María, Débora, Juan, Lidia, Walter, para Max, para Caleb, para mi misma persona. Te damos gracias, Señor, porque ese es tu interés. Aquí la persona importante eres tú. Aquí la gloria es tuya, la honra es tuya, la muerte es tuya, la resurrección es tuya. Tu Espíritu Santo eres tú. Esto se trata de ti, no de nosotros. Somos los beneficiarios, sí, pero se trata de ti. Te damos la gloria y la honra, Señor, y te rogamos que nos ayudes en esta semana a preparar nuestras mentes y corazones y que ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros actúe haciéndonos entender las cosas que tú nos quieras revelar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, Max, ahí te dejo hasta el otro miércoles con ustedes. Expectantes para el próximo miércoles. Hace 2 días hubo un accidente aéreo acá en Pisco. Ahí queda una unidad de la Fuerza Aérea del Perú en Pisco y una de las pilotos es Ashley Mendoza Vargas. Ella es de Leimebamba, del mismo lugar donde es nuestra querida Jaycee. Y ella está pidiendo oración por ella porque la aeronave ha sido declarada desaparecida. Si no me equivoco, en esta tarde han encontrado restos de la aeronave, pero no de ella. No encuentran todavía su cuerpo. Bueno, no sabemos. No lo tenemos todavía. Así que vamos a orar por sus familiares porque son paisanos relativamente cercanos de la Imebamba y
es nuestra querida Jaycee, que está solicitando esta oración. Vamos a orar por ella un instante. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en esta hora nos unimos en la oración de Jaycee y probablemente de toda la familia de nuestra querida Ashley, que ha siniestrado su nave y está desaparecida. Oramos por ella, no sabemos dónde está, qué pasó con ella. Oramos por sus seres queridos, por su familia cercana, por su mamá, por su papá, por sus hermanos, por todos sus seres queridos, Señor, para que seas tú, oh Dios mío, reconfortando sus corazones en estos tiempos difíciles, muy complicados para ellos, en el nombre de Jesús. Los encomendamos en tus manos y que sea tu precioso Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el que trae el sosiego, el consuelo, la tranquilidad, la calma y la paz en cada corazón de las familias de esta piloto, en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, siempre es una bendición escuchar la palabra del Señor. Gracias por su tiempo. Están invirtiendo su tiempo en algo que realmente es valioso. Gracias por acompañarnos todas estas noches. Muchas gracias, mi querido hermano, por traernos estas lecciones. Estamos expectantes para el día de miércoles. De veras, ya se ha creado la expectativa, así que sé que va a estar bueno. Sé que va a estar bueno. Entonces, invitemos, hermanos, por favor, invitemos a más gente. Compartamos. Si es bueno para nosotros, será bueno para otras personas también. Ahí está Lida. Está todavía en el bus. Qué tremendo. Un abrazo grande para ti, Lida. Que Dios te bendiga. Gracias a todos. Que el Señor los guarde. Si papá Dios lo quiere, si el Señor lo permite, mañana en este mismo horario estaremos con Pastor Juan Alemán desde Oxapampa. Que el Señor lo bendiga ricamente. Muy buenas noches.